o aquella Colombia rara en la que hace un año y medio era motivo de escándalo y por supuesto de dolor hablar de masacres que abundaban por todo el país, y este año 2023 se ha caracterizado por tener cifras récord en masacres, aunque pareciera que estas, para muchos, no digo que para todos, pero para muchos pasan de agache. Mauricio. Sí, señor, este año ya han sido asesinadas 182 personas en estas 52 masacres que, pues, lamentablemente se están presentando en varias regiones del país. De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, los departamentos con mayor número de masacres son el Valle del Cauca, que ha presentado 8 masacres con 25 personas asesinadas. Le sigue el departamento del Atlántico con 7 masacres, de las cuales han dejado 24 personas asesinadas, 4 en Antioquia con 12 personas asesinadas, 4 masacres también en Cauca con 12 personas asesinadas, y el departamento de La Guajira con también 4 masacres, 10 personas asesinadas. En los otros departamentos también se ha presentado Magdalena, Putumayo. Bueno, Juan Pablo, más que pues, hacer un llamado a las autoridades es quizás analizar un poco qué es lo que está pasando, porque son cifras que vienen en aumento. Desde 2019 se vienen presentando, pues, en 2019 se presentaron 27 masacres. Pero perdón, además porque recuerde usted que siempre ha habido una... Bueno, en el gobierno pasado la explicación era que esto tenía alguna relación con los grupos armados organizados, el narcotráfico, que en ciertas ocasiones eran rechazadas de tajo porque no parecían acordes con la situación que se estaba presentando. Pero ¿cuáles son las circunstancias en las que esto se está multiplicando de una manera tan horripilante? Imagínense, en cuestión de 3 años, de 4 años, se duplicó la cifra. Claro, y es que mire, en 2019 se presentaron 24 masacres. En el mismo periodo, entre el 1 de enero y el 3 de julio, se presentaron ese número de masacres. En 2020 aumentó a 33 en el mismo periodo. 2021 ya 47. 2022, 50 masacres, y ya este año vamos por las 52 masacres. Entonces es un motivo de preocupación, por eso nos hemos comunicado con Camilo González Pozo, él es director de INDEPAZ. Bienvenido, Camilo, a Sigue la W. Y bueno, yo quiero preguntarle inicialmente, este fenómeno de aumento de las masacres se debe, entre otras, a falta de presencia del Estado en esas zonas que anteriormente estaban siendo, pues, vigiladas, estaban siendo protegidas por la fuerza pública? No, yo creo que aquí hay una combinación de circunstancias, pero fíjense que la propia descripción territorial de dónde se están presentando las masacres llama a pensar de manera distinta. Del total de masacres, como usted bien lo ha dicho, la mayor parte, la mayor frecuencia en lo que va de este año corresponde al Atlántico y al Valle del Cauca. Son 7 y 9 hasta junio, para no meter los días de julio, ¿no? En la costa Caribe se están presentando el 30%, un poco más, casi el 40% de la totalidad de masacres, incluyendo pues no solamente el Atlántico, sino las situaciones que se han presentado también en La Guajira y otros departamentos. Ahí no se puede decir que haya variado la presencia del Estado o la presencia de la fuerza pública o la presencia institucional. Ahí lo que ha cambiado es que, y eso también corresponde también al Valle del Cauca, es el fortalecimiento de unas nuevas estructuras o la mutación hacia estructuras mafiosas, por un lado, y la generalización de una práctica sicarial y de una costumbre de ajuste de cuentas, como vimos en esta situación tan horrorosa de un esposo que mata a su familia, ¿no? Entonces hay una combinación donde lo que corresponde al fenómeno de las masacres es una dinámica de delincuencia común y mucho más que lo que se presentó como fenómeno de masacres hasta el año 2005, con prolongaciones hasta el 2012, pero cuando teníamos por encima de 300 masacres al año, una diaria, hubo años donde presentaron 400, la contabilidad del Centro Nacional de Memoria Histórica y la Comisión de la Verdad, si los consideramos las masacres con el mismo parámetro de 3 o más víctimas, tenemos nosotros por encima de 4.500 solamente entre el año 94 y el año 2010. Es decir, que hay un cambio en dinámica, es una dinámica mucho más delictiva, mafiosa, que se alimenta, por supuesto, de otras estructuras. Estamos ante ese fenómeno. Ahora, yo tengo
digamos, una apreciación aquí en el registro. En el año cumplido 2020 se presentaron 91, en medio de la pandemia se disparó a 96, en el 21, en el 22, 94, en lo que va de este año hasta hoy van 52. Es decir, podríamos decir... Ese reporte que Y, ustedes están manejando, doctor Camilo González, ustedes bueno, no hacen referencia o por lo menos se desconoce hasta este momento quiénes son los grupos armados ilegales que están detrás de esas masacres. Sin embargo, se ha hablado mucho desde principio de año que un cese bilateral con el ELN, con las disidencias de las FARC, ¿eso está incidiendo de cierta manera con estas masacres? mire, nosotros hemos hecho un estudio de cese al fuego y de hechos fatales en medio de cese al fuego. Sobre eso, comparado con el número de masacres este año, las que presuntamente se pueden imputar a los grupos que han estado en conversaciones con el gobierno o en mesas con cese al fuego no supera el 10%. Quiere decir que hay un fenómeno del 90% que obedece a otras dinámicas criminales. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque lleva a pensar que lo que llaman política de paz total, si se ve como conversaciones con grupos armados de gran impacto o grupos rebeldes, no nos va a solucionar muchos problemas de la macrocriminalidad que hay en Colombia. Puede mitigar, y en efecto hemos visto un desescalamiento en relación a líderes, a masacres, a desplazamiento y a otras infracciones al derecho humanitario, pero de conjunto el fenómeno criminal en Colombia no es más violencia común y violencia criminal que violencia delictiva asociada al conflicto armado interno. Es menos asociado a lo que están tratándose en las mesas de conversación y más en las dinámicas que se están dando urbanas, por ejemplo, ¿no? Son fenómenos que no se pueden analizar con el mismo parámetro con los que se analizaban los fenómenos de violencia cuando el problema central en Colombia estaba muy atravesado por la confrontación insurgencia contra insurgencia, papel de los paramilitares, acciones de propios agentes del Estado. Es decir, hay un cambio que yo creo que tiene que ser interpretado, diagnosticado suficientemente para poder tener respuestas. Y me parece importante, Camilo González Pozo, que aterricemos una idea, un concepto. ¿Por qué? Porque entonces en el pasado se culpaba al gobierno o al Estado de la inacción para parar estas masacres. Sin embargo, por lo que usted nos señala, esto termina estando muy ligado a grupos delincuenciales, ya sea en zonas urbanas o en zonas rurales. ¿Hasta dónde se puede decir que entonces aquí le queda poco por hacer al Estado colombiano? Porque finalmente son delincuentes matando delincuentes, en principio, ¿no? Y pueda yo aquí estar haciendo una interpretación que sea exagerada. No, de ninguna manera. Es que la macrocriminalidad que permite que se reproduzca la microcriminalidad, aunque no esté asociada a lo que ha sido la dinámica del conflicto interno, a cosas como las confrontaciones de grupos que se pretenden rebeldes o lo son o lo han sido, ¿no? Al Estado le cabe el deber de proteger a la ciudadanía, le cabe el deber y la obligación de conjurar y los factores que determinan las violencias. Fenómenos como el de Buenaventura está asociado a criminalidad, macrocriminalidad general de narcotráfico y de todo tipo de delitos que alimentan dentro de la juventud una serie de comportamientos delictivos, ¿no? Y el Estado tiene obligación de intervenir ahí. No puede omitir sus obligaciones frente a las infracciones en contra de los derechos humanos y el derecho a la vida. Entonces no hay pretexto alguno. Lo que se puede decir es que una política de conversaciones en unas mesas es parte de lo que tiene que ser una política integral de seguridad y de convivencia. En ese sentido, habría que analizar si este gobierno, que tiene por un lado una política de conversaciones en las mesas y por otro lado, a través del Ministerio de Defensa, ha promulgado una política de seguridad y convivencia, le está dando respuesta al conjunto del fenómeno y con las políticas sociales. No basta con conversaciones en mesas con el Clan del Golfo o con el Estado Mayor Central o el ELN para conjurar estos fenómenos de violencia en Colombia. Camilo González Pozo, director de Indepaz, muchas gracias por estar en Sigue la W y saludamos ahora a Alberto Yepes, él es coordinador del Observatorio de Derechos Humanos de la Coordinación Colombia-Estados Unidos, Europa-Estados Unidos. Bienvenido a Sigue la W y yo quiero preguntarle
con base en lo que se estaba hablando ahora, hace unos segundos con Camilo González, ese fenómeno de los grupos armados ilegales que se está expandiendo en varias regiones del país, lo que está pasando con Buenaventura, esos grupos armados ilegales son un riesgo para que estas masacres aumenten y para que estemos volviendo a esas cifras del pasado desde hace muchos años, donde se revelaba que una masacre aquí está en otro departamento, iban creciendo constantemente. Sí, desafortunadamente lo que tenemos es que esta modalidad de violencia lo que refleja es también una modalidad de expansión de la criminalidad en varias regiones, eh, mucha de ella articulada a pues, economías ilegales, a la extorsión, al microtráfico, al narcotráfico, a la minería ilegal, donde también los grupos partícipes de esto se han ido acomodando y lo que se observa es un fenómeno a través del cual, por un lado, se da la perpetración de estos crímenes ocultando la identidad a través de autores no determinados, pero por otra parte también hay una dinámica de subcontratación de las estructuras criminales a través de las grandes estructuras. Pues así lo ha constatado, pues recientemente, por ejemplo, el personero de Barranquilla mencionaba que se ha aumentado la extorsión en Barranquilla, pero que estos grupos que perpetran también masacres, muchas veces ligadas a estos temas de narcotráfico, obedecen a cuatro grandes estructuras que son las que están pensadas, digamos, para entrar en el proceso de negociaciones, pero como una forma también de encubrir formas de cumplimiento a las exigencias del cese al juego, terminan también haciendo una subcontratación o una delegación en pequeñas estructuras del microtráfico. Ahora, tenemos que ver que el microtráfico se ha expandido en muchas regiones como una forma de llegada de las estructuras armadas a muchos municipios, a muchas regiones, y como una forma de involucrar jóvenes y para reclutarlos para las estructuras armadas. En eso, pues no podemos llevarnos a engaño y creo que lo que hay que es afinar las actividades de inteligencia para saber efectivamente a cuál de las grandes estructuras armadas es que están obedeciendo estos pequeños grupos de organizaciones criminales que están articuladas a las grandes organizaciones para efectivamente ver si lo que hay es un incumplimiento del cese al juego o la finalidad de querer aparentar una efectiva reducción de la violencia que efectivamente nos está llevando a cabo. Ahora, yo vuelvo a la pregunta que le hice hace un instante a Camilo González. Y es que, por supuesto, aquí nos critican y dicen que estamos destacando esto porque queremos hacerle daño al gobierno Petro. Bueno, pues hace 2 años cuando destacamos esto, entonces seguramente queríamos hacerle daño al gobierno Duque. Pero yo quiero que entonces nos quedemos con eso. Estas masacres, ¿hasta dónde se le pueden endilgar a falta de atención por parte del gobierno o en realidad aquí no hay nada que hacer? Y vuelvo a lo que le dije a Camilo González, que estos son delincuentes matándose con delincuentes y entonces ahí la policía o el ejército les queda muy difícil convertirse en el escudo de unos o de otros. Yo sí creo que hay mucho que hacer y creo que básicamente tiene que ver es con actividades de prevención, con actividades de una buena caracterización de las estructuras criminales en las zonas rurales y en grandes ciudades. Lo que está pasando en Barranquilla, en Cúcuta, en Cali, en sectores de Bogotá, inclusive con el Tren de Aragua, demuestra que, digamos, hay unas estructuras armadas criminales a los cuales la inteligencia todavía no ha llegado, no ha detectado, no ha caracterizado completamente a qué organizaciones criminales se articulan. Yo creo que efectivamente tenemos nosotros un riesgo, como planteó mi antecesor, de llevar a cabo un proceso de paz con unas grandes estructuras que muchas veces simulan un cumplimiento, pero que muchas veces se despliegan, se desdoblan a través de otras estructuras para mantener su presencia y su actividad criminal en muchas regiones. Y creo que ese es el gran peligro. Creo que aquí lo que puede estar fallando es la inteligencia. El defensor del pueblo ha planteado en varias ocasiones que el cese al fuego, el único que está cumpliendo es el Estado, pero que observa una inacción peligrosa en la fuerza pública, lo que pudiera, digamos, efectivamente mostrar que de alguna manera lo que tenemos es que se estaría, aunque la fuerza pública no participe directamente en la vulneración, sí podría estar propiciando su vulneración por demás actores o por lo menos emitiendo sus deberes. Pues como se ha señalado, el 60% de la vulneración del cese al juego pues son afectaciones a civiles o afectaciones humanitarias que tiene la obligación de la fuerza pública de prevenir y sobre todo con actividades de prevención, de detección y de inteligencia.
En la paz total, algunos grupos delincuenciales intentaron sumarse, intentaron negociar con el gobierno, sin embargo, esto no prosperó. ¿Cuál debe ser esa salida? Porque definitivamente aquí estamos hablando de grupos que crecen muy pequeños y están aumentando por varias regiones del país y pues las grandes estructuras, según le entiendo, usted, como usted lo dice, están subcontratando estos grupos para que ese negocio, el narcotráfico y todas esas actividades ilícitas continúen. ¿Cuál debe ser esa salida para que ellos se sumen a esa paz total si es que finalmente se da? Yo creo que tiene que ver con el diseño mismo del propio cese al juego. El propio cese al juego tiene que ser una exigencia fuerte del gobierno, verificable, monitoreable, como condición para el acceso a una mesa de negociaciones en el esquema de paz total. Pero no puede ser que las vulneraciones del cese al juego pues no tengan ninguna consecuencia. Yo creo que lo que hay es que ajustar las exigencias que se hacen en el cese al juego, la exigencia de una demostración sostenida en el tiempo para efectivamente hacer merecedores a estos grupos a acceder a los beneficios de una paz total. Y por otra parte, creo que hay que tener más claridad sobre cuál es la política de seguridad y defensa que el gobierno quiere implantar, porque muchas veces parece haber cierta contradicción entre, por un lado, lo que se plantea desde la oficina del alto comisionado con unas demandas del cese al juego en la cual la fuerza pública muchas veces pierde la iniciativa y donde la política de seguridad y defensa parece quedar subordinada a las exigencias de la política de paz total o a unas políticas del cese al fuego todavía, digamos, no claramente determinada en las exigencias o en las consecuencias para su vulneración. Director del Observatorio de Derechos Humanos de la Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos. Gracias por estar en Sigue la W. Gracias, Ignacio.